Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. Por favor, sigue el canal en alguna de las plataformas alternativas Rumble, BitChute y Brighteon. También puedes encontrar el blog y canal en español que se llama La Voz del Señor. Y puedes encontrar toda la información sobre eso en la caja de descripción abajo. Y la palabra que tengo hoy puede tener un título un poco extraño, pero cuando buscaba al Señor por el título, por el nombre que Él le daría, las mismas dos palabras seguían viniendo a mi mente una y otra vez hasta que simplemente las escribí. Y el título de la palabra de hoy es mantequilla de maní, mantequilla de maní. Y recibí esta palabra el 11 de abril de 2023. Y ninguna de estas profecías que he estado haciendo hoy está en el blog. He estado recibiendo palabras una tras otra y simplemente no he tenido tiempo de actualizarlas en el blog. Así que aquí está. Hoy tuve un sueño y al principio no todo el sueño tenía sentido. Pero cuando desperté y el Señor comenzó a revelarme el sueño, entonces tuvo sentido. Y lo que soñé fue que había ido a un edificio. No sé si era un edificio alto o simplemente uno de esos anchos y planos, pero ciertamente era un edificio que ocupaba mucho espacio. Y cuando estaba en ese edificio, estaba buscando una habitación en particular. Se suponía que iba a haber un evento en ese edificio y yo había llegado para mi parte en el evento. Así que se suponía que yo iba a ser parte del evento. Y mientras pasaba por cierta parte del edificio, vi un salón muy grande, decorado con terciopelo rojo y asientos muy cómodos. Estaban alineados como en una sala de cine donde se celebraría este evento. Solo un momento, por favor. Así que este evento iba a celebrarse en un teatro muy lujoso que tenía asientos de terciopelo y se veía exactamente como una sala de cine. Así que pasé por ese salón y vi que bastantes personas habían llegado temprano para conseguir buenos asientos. Así que allí había personas guiando a la gente hacia este teatro. Pero ese no era el lugar donde yo debía estar. Yo estaba buscando dónde se suponía que debía estar. Estaba buscando a un organizador o a alguien que pudiera decirme dónde se suponía que debía estar. Y escuché una voz que me llamaba y decía, Celestial, entra en esa sala. Así que estaba parada justo frente a una puerta y la voz dijo, Celestial, sí, esa sala, la sala frente a la que estás ahora mismo. Ahí es donde los demás están esperando. Así que solo entra ahí y te llamaremos cuando te necesitemos. Así que extendí la mano y estaba a punto de entrar por la puerta. La manera en que el Señor me mostró esto fue muy extraña. Así que simplemente lo voy a contar tal como lo vi. Al principio me vi a mí misma entrando en la sala. Así que entré en esta sala y era una sala de descanso para pastores. Y era una sala de descanso para pastores muy sencilla. Estaba decorada de manera decente. Tenía sofás, tenía sillas, tenía una gran mesa de conferencias. Y en esa mesa de conferencias había un hombre mayor sentado allí. Y él estaba revisando dos juegos de papeles que tenía frente a él. Y había otros dos hombres allí. Todos los hombres en esta sala eran pastores. Todos los hombres en esta sala eran mayores que yo. Y el que estaba sentado en la mesa era considerablemente mayor. Su barba ya se había vuelto blanca. Y el traje que llevaba puesto era un sencillo cuadro negro, de un estilo que los hombres ya no suelen usar. Era un estilo muy antiguo el que llevaba puesto. Así que cuando entré en la sala, ninguno de los hombres me reconoció y ninguno me dijo nada. Ninguno de los hombres estaba hablando entre sí. Y eso fue lo que sucedió. Cuando entré en la sala, estaba teniendo una visión. Un momento, por favor. Así que cuando entré en la sala, ya estaba teniendo una visión. Y por eso fue un poco desconcertante para mí. Cuando estás en la vida real y el Señor comienza a mostrarte una visión, esa visión está delante de tus ojos. A veces te muestra solo una imagen congelada. El Señor puede mostrarte solo una cosa, pero como suele hacer conmigo, el Señor me está mostrando una vista completamente nueva. Así que estoy viendo una película diferente y al mismo tiempo, si estoy afuera en la calle, veo pasar autos, veo pasar personas. Así que la vida real está ocurriendo, pero algo totalmente diferente está sucediendo delante de tus ojos al mismo tiempo y puede ser muy desconcertante.
Se puede añadir otro nivel de confusión, podría decir, aunque en realidad no es confusión. Cuando estás afuera viendo la vida real con tus ojos naturales y luego estás viendo una visión con tus ojos espirituales y entonces el Señor te está hablando y te está explicando la cosa espiritual que estás viendo. Así que estaba viendo dos realidades, la visión, estaba escuchando la voz del Señor explicar la visión y estaba viendo la vida real, y esto es lo que vi. Mientras me giraba hacia la puerta que la voz me había indicado, celestial, esa puerta, entra en esa habitación y vendremos a buscarte cuando estemos listos. A través de la puerta, justo cuando estaba a punto de poner mi mano en el picaporte, vi la grandeza del linaje pastoral de América. Linaje. Y cuando hablo de la grandeza de América, me refiero a su grandeza en el linaje de pastores que ha producido. Vi un quién es quién de los conocidos, los muy conocidos, los súper conocidos y los grandes, quien quiera que se te ocurra. Esa persona estaba allí. Y así vi a estas personas apretujadas allí, hablando en voz alta. Y debo decir, cuando digo eso, la gente se ríe porque están realizados, están bien cuidados, están felices. Hay una risa que tienen en la que echan la cabeza hacia atrás. Y puedes ver todo el trabajo dental que se han hecho, ya sea que tengan coronas de oro o de plata. Puedes ver eso. Eso es lo que estaba viendo. Personas riéndose a carcajadas de los chistes de los demás y diciendo, ha pasado tanto tiempo desde que te vi, y simplemente se saludaban. Vi muchas joyas caras a través de esa puerta, así que estoy hablando de anillos costosos, anillos de sello. Estos son anillos con motivos particulares que han sido grabados en ellos para mostrar que la persona pertenece a este grupo o a aquel, tal vez Kappa, Phi o Sigma, lo que sea. Era así. Estaba viendo muchos relojes caros. Tú lo nombras, ese reloj estaba en esa sala. Estaba viendo cadenas de oro, estaba viendo aretes, collares y accesorios. Y el interior de la habitación, como lo vi a través de la puerta, se veía muy diferente al interior de la habitación cuando realmente entré por la puerta. Y vi a muchas mujeres que estaban tan apretadas en ese vestido del que ya he hablado antes. Eso me irrita mucho. Todas las presentadoras del clima aquí en Estados Unidos lo usan. Ese famoso vestido tipo vendaje envolvente, ese que Kim Kardashian ha hecho tan famoso. Vi que incluso señoras mayores, que deberían saberlo mejor porque ese tipo de vestido no favorece su figura, llevaban ese vestido. Y luego intentaban camuflar lo ajustado y revelador del vestido, a veces poniéndose una bufanda cruzada al frente o se echaban algo. Hay algo que las mujeres se ponen sobre el hombro. Ahora mismo no me viene la palabra. Se lo echaban ahí y lo dejaban colgar por delante para intentar disimular lo ajustado que era ese vestido. Y estas eran mujeres que habían venido a un salón pastoral. Así que vi montones de tacones altísimos y puntiagudos, nubes de perfume en la sala, y la sala estaba llena. Mientras tanto, yo todavía estoy de pie fuera de la puerta. Estoy de pie fuera de la puerta. Y luego, en la mesa, solo vi 2 comidas, pan y pastel, y no había muchas variedades de ambos. Así que había montones de diferentes tipos de pan y montones de diferentes tipos de pasteles. Todo lo que había en la mesa parecía estar hecho de la variedad integral de color marrón. Así que hecho ya sea con harina integral marrón, harina de mijo o la harina más gruesa y granulada que se usa para hacer el pan mucho más saludable. Así que solo había pan, pan integral y pastel tipo pound cake integral. Y pastel de especias con jengibre, y ese tipo de pastel que cuando lo horneas sale marrón y parece una barra de pan. Y también vi muchas variedades diferentes de pan integral. Y los invitados estaban comiendo esto y no podían saciarse. Comían tanto pan integral y pastel integral. Y cuando vi la visión pensé que eso era lo que estaba ocurriendo en la sala. Y pensé para mí mismo, sería muy agradable tener una rebanada de pan integral. Y tal vez una rebanada de pastel de jengibre. Y creo que también podría pedir un poco de té mientras espero. Y entonces respiré hondo y dije, bueno, ya estoy aquí. Pertenezco aquí. Me invitaron a venir aquí. Y me dijeron que viniera y estuviera en el salón de los pastores. Pertenezco aquí. Dios me puso aquí. Y aquí estoy.
Y entonces abrí la puerta y lo que tengo delante es completamente diferente de lo que vi a través de la puerta. Todo lo que veo es una habitación que parece un pequeño vestíbulo en un modesto hotel de 2 estrellas, nada lujoso. Ni una sola. Ninguna de las personas brillantes que veía a través de la puerta estaba realmente en esa habitación. No era un salón fantástico con increíbles sofás de cuero y comodidad como la que había visto. Todo había desaparecido. La mesa de comida había desaparecido. Y solo había 3 pastores hombres sentados en muebles muy diferentes de los que había visto en la visión. No había comida. Y los 3 hombres en esa habitación ni siquiera estaban hablando entre ellos. Y entonces, mientras estaba allí de pie en mi visión, las personas famosas, los conocidos, los más destacados, el gran linaje pastoral de América, todos desaparecieron. Y entraron los encargados de la limpieza y solo quedaba un poco de pan integral en la mesa y un poco de esos pasteles marrones especiados. Pero en mi realidad no había mesa de comida, no había nada. Y yo observaba con tristeza en esta visión mientras los encargados de la limpieza cortaban el último pedazo de pan y el último trozo de pastel entre ellos. Se lo comieron, limpiaron la habitación y se fueron. Y mientras veía cómo se comían el último pedazo de pan y el último trozo de pastel, sentí un dolor muy extraño dentro de mí que no entendía. Y ese era el dolor que sentía. Estaba siendo privado de algo de lo que yo debería haber formado parte. Ahora, a la vida real. En la vida real, 2 de los pastores estaban sentados y estaban absortos en la televisión y las redes sociales. Así que había 3 pastores. Uno está sentado solo en una mesa de conferencias y tiene 2 filas de documentos frente a él y está trabajando entre los 2. En el otro lado, en una silla, un hombre está sentado viendo una televisión muy grande y otro hombre está mirando su teléfono celular. Así que uno está viendo las redes sociales y el otro está viendo la televisión. Y estos 2 hombres estaban un poco felices. Así que la sensación que transmitían era de felicidad, de júbilo. Y ahora explicaré por qué. Ambos estaban viendo en la televisión y en las redes sociales como escándalo tras escándalo de pastores, evangelistas, profetas y otros líderes religiosos del cristianismo en todo el mundo que estaban siendo expuestos, y la mayoría de las exposiciones eran crímenes sexuales, pecados sexuales e inmoralidades sexuales. El mayor número de exposiciones estaba ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Y yo me quedé allí parado y como la televisión era más grande, estaba viendo lo que pasaban en la TV. Y casi parecía como si estuviera viendo una televisión dedicada exclusivamente a exponer y avergonzar a los pastores. Un canal de noticias de última hora sobre escándalos de pastores. Vi pastores siendo arrestados completamente desnudos, totalmente desnudos. Hombres que estaban esposados frente a los medios de comunicación. Y tal vez algunos de ellos tenían a estas personas del FBI a su lado. Y las personas del FBI explicaban cuál era el crimen de ese pastor, qué había hecho el pastor. Y como las manos estaban esposadas al frente, el hombre usualmente elegía mantener las manos abajo frente a él para intentar preservar algún tipo de modestia. Pero la cámara recorría a estos hombres, mostrando toda su desnudez. A todo el mundo y las personas del FBI ni siquiera se inmutaban. Estaban ahí parados y decían, sí, ya saben, este es fulano de tal. Y lo hemos acusado de crímenes, de esto, esto y aquello. Y ha estado involucrado con niños. Y vamos a procesar estos crímenes con todo el peso de la ley. Y los medios estaban ahí, haciendo clic, clic sin parar. Y luego la escena cambiaba y otra persona estaba ahí de pie, algunos de ellos con ropa, y estaban siendo acusados de robar dinero, estaban siendo acusados de malversación. Estaban siendo acusados de todo tipo de cosas, incluso pastores siendo acusados de asesinato. Pero la gran y vasta mayoría de estos crímenes tenían que ver con pecados sexuales. Y algunos de ellos, incluso los que estaban desnudos, por favor escuchen, desnudos frente a todo el mundo, seguían protestando que todo era un error. Decían, no, todo esto es un error. No entienden. Y trataban de poner excusas y defenderse ante la prensa, al menos para poder dar su explicación de 5 minutos al aire. Pero la mayoría de estas personas sabían que estaban atrapadas. Y así se quedaron callados mientras iban a los crímenes policiales.
Y mientras observaba esto, sentía una sensación muy plana y muerta dentro de mí, como los videos sexuales de pastores. Por favor, escuchen, porque profeticé esto en 2022. Que Dios dijo que videos sexuales de las personas que amas allá afuera, de aquellos que crees intocables y que son hombres de Dios, Él dijo. Esos videos sexuales estarán en el teléfono incluso de un niño de 12 años. El niño de 12 años querrá seguir la historia en Twitter. Así sea. Todos los asuntos del pastor saldrán a la luz y esos videos no serán suprimidos por las redes sociales. Se difundirán rápidamente a teléfonos de todo el mundo y descubrirás quiénes son realmente esas personas que constantemente defiendes y veneras. Cuando salen a la luz su primer, segundo y tercer escándalo, ahí estás tú para limpiarles los labios y decir, pastor, lo amamos y estamos con usted, lo que significa que cubrimos su pecado con nuestra propia justicia como trapos de inmundicia y lo exoneramos ante el Señor con nuestra aceptación. Y recorreremos todo el multiverso haciendo clic y diciendo, tú no entiendes. ¿Y acaso no somos todos humanos? Y debemos tener cuidado de no juzgar. Dios te ve. Mientras haces esto. Y Romanos capítulo 1, versículo 32 está esperando para juzgar tu alma eterna. Si continúas haciendo esto y no te arrepientes, Dios estaba mostrando en la televisión que era más grande que el celular de ese otro pastor, que los videos sexuales de ese pastor serán expuestos en público. Y en la televisión simplemente decían que se recomienda discreción del espectador, pero en las redes sociales la versión sin cortes estaba disponible libremente. Así que en la televisión ponían puntos de privacidad solo queriendo que vieras el rostro de la persona. Así fue como atraparon a R. Kelly, creo yo. Pero en las redes sociales el material sin editar volaba entre dispositivos, laptops y teléfonos. Y era simplemente una grabación constante, continua, sin parar. Y ambos pastores que estaban mirando tenían una especie de alegría. Así que una parte de ellos, como niños, pensaba, ¿esto es real? ¿Esto realmente está sucediendo? Pero al mismo tiempo intentaban controlarse. Dentro de sus corazones, Dios me mostraba que estos hombres estaban felices de ver a estos falsos pastores y a estos mentirosos inmundos que ocupan posiciones de tanta autoridad y que llevan tanto peso en la atmósfera espiritual y ellos inspiran tanto respeto. Y la gente allá afuera respeta lo que Dios no puede respetar. Estos pastores estaban felices y en su corazón había algo así. Por fin, sí, finalmente está sucediendo. Hay justicia. Pero este tercer pastor que era mayor no prestaba atención a nada de lo que estaba ocurriendo. Él estaba trabajando en su sermón y esa era una fila de notas. Y estaba trabajando en las cuentas de su iglesia. Al mismo tiempo, tomaba notas meticulosas de ambos asuntos. Estaba haciendo revisiones minuciosas de ambos y no nos miró a ninguno de nosotros. Volví a mirar la televisión cuando comenzó un nuevo segmento con un pastor negro desnudo y de repente escuché, señorita, si va a fumar aquí, no puede quedarse. No puede fumar en esta sala. Me sobresalté, me giré hacia el hombre mayor y le dije, «Señor». Y él repitió, «Si va a fumar aquí, no puede quedarse. No puede fumar en esta sala». Y le dije, «Señor, yo no fumo. No estoy fumando aquí». Y él parecía confundido y fue la primera vez que pareció unirse al resto de nosotros, al menos en este mundo, porque estaba tan absorto en su propio mundo de preparar un verdadero sermón y asegurarse de que llevaba en orden los libros financieros de su iglesia. Y dijo, «Pero aquí huele a cigarrillos». Y sentí lástima por este hombre mayor. Le dije, «Señor, este salón ha olido a cigarrillos desde hace mucho tiempo». El olor a cigarrillos fue lo primero que noté cuando entré aquí. Este aroma siempre ha estado aquí. Usted solo lo notó ahora. Y entonces asintió pensativo y volvió a su trabajo. Y lo que significa esta parte es que en la época pasada, cuando los más famosos de los famosos y la élite de la élite solían reunirse en estas conferencias, donde los llaman para que se reúnan. Fulano, Mengano y Sutano. Y los cristianos ven la lista y se vuelven locos, gastando cientos de dólares, miles y miles en total, para ir a escuchar la palabra del Señor
porque fulano va a ministrar y mengano y sutano, y van a estar estas 3 voces proféticas y estos 2 salmistas ungidos. No puedo esperar. Estas personas solían reunirse allí y esto era lo que solían recibir. Solían recibir la palabra de Dios pura, bien horneada, sin adornos, buen pan integral, buen pastel integral y sólido. Bueno para el cuerpo, para fortalecer al creyente, para fortalecer al pastor, quien luego debe fortalecer al pueblo de Dios. Un momento, por favor, debido al ruido. Voy a continuar. Recibieron buena comida de parte de Dios. Dios preparó una mesa para los que vinieron antes. Él les dio la verdadera palabra. Les dio alimento sólido que debió haberlos edificado como líderes buenos, justos y santos. ¿Y qué les dio? Algo de lo que podían alimentarse y disfrutar. Así como el profeta Elías recibió pan, y la Biblia dice que caminó 3 días y 3 noches con el alimento que había recibido, preparado por la mano de un ángel. Dios les dio buena comida sólida y los alimentó para que pudieran alimentar a su pueblo. Pero en esos salones pastorales, en la parte de atrás, donde nadie veía, se entregaban a la riqueza. Se entregaban a la camaradería, se entregaban a respaldarse unos a otros, algo que todavía sucede aquí en Estados Unidos. Todos los falsos profetas son amigos y todos se respaldan entre sí porque quieren mantener a la gente atrapada en una red, un remolino de engaño y cautiverio, hasta el día en que la ira del Señor se desate contra esta nación y los juzgue. Y entonces dirán, sorprendidos, ¿cuál es nuestro crimen? Y el Señor dirá, no amaste la verdadera palabra, preferiste las mentiras. Y por estas mentiras ahora has sido capturado y atrapado. Así que le dije a este anciano, el olor de los pecados anteriores ha estado en esta habitación. Los días de opulencia ya han pasado, y los responsables de ello ya han sido removidos, porque Dios quitará a estas personas. Ya hablé de esto extensamente el año pasado. A la mitad del año Dios los quitará. Él los arrancará de raíz, lo hará. Pondrá un anzuelo en sus mandíbulas y algunos de ellos serán llevados repentinamente. El Señor dice que pastores caerán muertos en el púlpito cuando Él los juzgue de repente por mentiras, por engañar al pueblo, por tergiversar su nombre ante la iglesia. Y dije que cuando empiecen a ver que los pastores son quitados, deben saber, iglesia, que ustedes son los siguientes. Y entonces noté que había un asiento al final de la mesa de conferencias. Y había solo un frasco de mantequilla de maní allí, en ese asiento, frente a una silla que había sido preparada para mí. Solo una silla estaba sola, con mantequilla de maní frente a ella. Y fui a esa silla y me senté, y en mi corazón supe que esta es mi comida. Esto es lo que Dios tiene para mí. No estoy recibiendo absolutamente nada de pan. Y tampoco me dan ningún tipo de pastel. Recibo mantequilla de maní, que es muy difícil de masticar. Recibo mantequilla de maní, que si pones demasiado incluso en la boca de un niño, un animal o un adulto, esa persona se ahogará. Así que quité la tapa de la mantequilla de maní y tomé 2 cucharadas enormes y las puse en un pequeño plato de acompañamiento. Y empecé a comer la comida que Dios piensa que es buena para mí. Mientras esperaba que comenzara este evento y para hacer lo que fuera que había venido a ese lugar a hacer. Y así vienes a este canal y no puedes aceptar la palabra que Dios me ha dado. Porque hay demasiada angustia y demasiada lamentación. Y hay demasiada aflicción en ello, y es demasiado pesado, y hay demasiada muerte, y no hay suficiente esperanza. ¿Y dónde está la gracia y dónde está la misericordia? Y Dios no suena así. Y la razón por la que este canal es como es porque no hay pastel para celestial, no hay pan. Estos son los tiempos finales. Importa la mantequilla de maní que ahogará a las naciones. Dios me ha llamado a hablar a 2 naciones y sin embargo la gente en esta nación en gran parte no puede percibirlo. ¿Qué clase de persona es esta?
Que Dios ha dicho, dirígete a los musulmanes en mi nombre. Que Dios ha dicho, dirígete al continente africano en mi nombre. Habla a los de Corea y Japón y repréndelos y amonéstalos en mi nombre y diles, ¿dónde está mi sacrificio? ¿Por qué atas tus oraciones a los árboles y piensas que el viento que sopla a través de los árboles es la forma en que tus oraciones serán llevadas a Dios? ¿Por qué vas al borde de los acantilados después de tsunamis y desastres acuáticos y arrojas flores al mar diciendo que estás apaciguando a los dioses del agua? ¿Qué clase de persona es esta? ¿A quién ha llamado el Señor para arrestar a los reyes por su nombre, para hablarles por su nombre y decirles, mi Dios te pedirá cuentas de tu vida? La gente mira y no percibe. Dios no me ha dado pan. Dios no me ha dado croissants. Dios no me ha dado pastel. Es el fin de los tiempos. Y Dios me ha dado lo que ahogará a las naciones. Y la razón por la que puedo comer mi comida es porque la Escritura dice que Dios habló y dijo, abre bien tu boca y yo la llenaré. Y la gente pensó que Dios quería decir que la llenaría de pastel y de pan. Estos son los tiempos finales y Dios está llenando mi boca de mantequilla de maní. Y he venido a traer mantequilla de maní a las naciones. Y quien abra su garganta no para hablar y reprenderme. Dios te ayudará a tragar esta mantequilla de maní. Eso es todo de este mensaje que Dios me ha dado. Que los juicios de los tiempos finales son contra los falsos pastores y falsos profetas, y contra aquellos que se acuestan con los miembros de la iglesia, y contra los que tocan a los niños. En los diversos campamentos jesuitas católicos, en las distintas iglesias alrededor del mundo. Pastores a quienes el Señor reveló el año pasado, celestial, estas personas matan animales y entierran los animales bajo el altar en las iglesias. Nunca había oído esto antes, que matan a un animal y lo entierran bajo la iglesia. Y luego dicen que así como los gusanos se multiplican en el cuerpo debajo del púlpito, así también se multiplicará la gente dentro de mi casa. Y lo que ves que sucede en la vida real es que la gente no puede alejarse de ese ministerio. El ministerio comienza a hacerse popular como nunca antes, pero la gente no lo sabe. Hay un pacto profanado, una maldad espiritual profanada, con poderes malignos actuando debajo del púlpito para capturar sus almas y matarlas. El Señor revela que algunos de estos pastores hacen pactos con seres bajo el mar y que diezman la sangre de sus miembros a estos seres. Así que unos cuantos accidentes aquí y allá, algunos accidentes de coche y algunos derrames cerebrales y ataques al corazón, nada que la gente note. Pastores Illuminati aquí en los Estados Unidos, Dios los nombra, y a sus acólitos cuyos ojos están sumergidos en inmundicia y que no pueden ver nada. ¿Cuáles son tus razones para nombrar a esta persona? ¿De verdad te habló Dios? ¿Y has orado por ellos? Como si el Señor me hubiera llamado a orar por la profanación. El Señor rechaza algo y dice que lo va a juzgar, pero tú quieres ir. Incluso aquellos que vienen aquí, te ve Joshua, esclavos mentales. Dios lo ha eliminado de la tierra porque el Señor dice que está corrompido y profanado. Que Él estaba trabajando con la principado del dragón, el más letal de todos, el propio Satanás. Dios lo eliminó de la vida, pero las mujeres que lo aman todavía vienen aquí llorando por Tamuz. Ella está hablando de TV Joshua, que está diciendo, espero que lo explique. Los ídolos son juzgados y la gente va a la tumba de lo que Dios ha rechazado y continúan llorando y lamentándose por ellos. Estos pastores no serán arrestados ni desnudados en la calle. Lo que Dios está mostrando es que escucharemos tanto sobre lo que ellos hicieron, que será como si estuvieran desnudos hasta la piel delante de nosotros. Esta es una sociedad civilizada. Nadie va a traer a un pastor. En realidad, afuera desnudo, y los policías están allí con él desnudo. De la misma manera en que la mujer sorprendida en adulterio salió desnuda, y la arrastraron sin ningún tipo de cobertura ante Jesús, tratando de atraparlo y hacer que la condenara.
Sus pecados serán expuestos con tal detalle que Dios ha dicho que nos enfermaremos. Él dijo que nos dolerá el estómago y esa enfermedad será tener que darnos cuenta de cuánto amabas la inmundicia. ¿Y cuánto? Defendiste la inmundicia hasta que Dios finalmente tuvo que sacar esa suciedad en la televisión y mostrarte a las víctimas llorando, a quienes tu suciedad había afectado. Y ay de ti cuando veas esas cosas y aún así abras la boca para seguir justificando a esas personas. Puede que haya algunas personas en otras jurisdicciones donde el pastor será sorprendido con la esposa de alguien y arrastrado desnudo, porque en otras culturas hacen eso. Te sacarán desnudo de la casa. Un esposo enfadado te arrastrará desnudo frente a todo el pueblo para exponer que este es tu hombre de Dios. Quizás un esposo que no va a la iglesia, pero su esposa sí, y su esposa es adicta a ir, porque el pastor es su segundo esposo, su padre protector. La ira de un esposo no se apacigua fácilmente. Arrastrará a ese hombre hasta la plaza del pueblo y todos tendrán el celular en la mano en esos lugares donde hacen eso, subiéndolo a la nube a Facebook y Twitter. También usan estas cosas en otros países. La vergüenza de los conocidos, los muy conocidos, los súper conocidos, los que son alguien aunque ya se hayan retirado. Incluso si han muerto, como Rabbi Zacarías, saldrá a la luz y ay de ti, iglesia, si todavía te atreves a intentar defenderlo. Dios tratará contigo con mucha severidad cuando salga el testimonio de las víctimas y tú intentes silenciar a esas víctimas. Ve y mira la profecía llamada el fin del camino de los impíos. Dios dice que cuando estos casos de violación salgan a la luz, cuando comiencen a salir estos testimonios de abuso sexual, ya sea dentro o fuera de la iglesia, ay de ti que intentas minimizar a la víctima. Ay de ti que intentas silenciar a la víctima. Ay de ti cuando escuchas que personas han sido lastimadas sexualmente, que personas en posiciones de poder, personas en posiciones de liderazgo han abusado del poder, han abusado de la influencia, han abusado del liderazgo. Y la víctima finalmente encuentra el valor para hablar. Y entonces empiezas a decir que es por dinero. Están confesando porque quieren sacar dinero de la estrella de Hollywood. Están confesando porque quieren sacar dinero del político, del pastor que tienes idealizado en tu mente. Estás engañado. Ay de ti que haces esto, que sabes que aquellos que cometen pecados contra los inocentes, los vulnerables y quienes confían en ellos porque son líderes, ofenden a Dios con lo que hacen. Ofenden a Dios al pararse en el púlpito y dejar que escándalo sexual tras escándalo sexual salga a la luz. Y luego vienen y lloran lágrimas falsas y gruesas delante de ti, y entonces tú les das absolución. Tú los absuelves del crimen. Les dices, está bien, pastor, todos tropezamos, yo mismo no te juzgo. Una de las cosas que el Señor dijo en esa profecía, fin del camino de los malvados. El Señor dijo, tú que excusas el adulterio del pastor, cuando el adulterio llegue a tu matrimonio de 17 años, será mejor que no le digas ni una palabra a tu esposa, que está satisfaciendo sus necesidades con un tutor de 25 años que contrató para enseñar a tus hijos. Será mejor que no la condenes. Más te vale mostrarle la misma aceptación amorosa que estás dispuesto a extender a los pastores que profanan sus vestiduras y traen el nombre de Jesucristo a la deshonra, la profanación, la suciedad y el descrédito. Eso hace que quienes están fuera de la fe maldigan a nuestro Dios porque su pueblo no puede mantenerse puro. Ay de ti. De la misma manera que amas el pecado del pastor, más te vale amar el pecado de tu esposo cuando te sea infiel. ¿Será mejor que no condenes a tu hijo cuando lo atrapen en inmoralidad porque defendiste la inmoralidad de los pastores? Este es el final de la profecía que se llama mantequilla de maní. Dios ha quitado el alimento suave y ahora lo único que queda es el arrepentimiento y mensajes proféticos que ahogan. Yo soy celestial y esta es la voz del Maestro. Dios bendiga a aquellos que tienen oídos para oír.
Si estás corriendo bien en la fe, debes saber que Dios está orgulloso de ti. Si estás en el muro como un verdadero atalaya, debes saber que Dios te está animando. Si eres el único en tu familia que acepta la palabra de Dios, ya sea que la recibas de aquí o de tu propio tiempo de oración, no debes sentirte desanimado. Debes saberlo, que en los últimos días los burladores y escarnecedores nos superarán en número. Si no nos superaran en número, ¿de dónde crees que vendrían los que marchan? Si la iglesia fuera a estar ondeando sus gloriosas banderas aquí en la tierra, ¿de dónde crees que vendría la persecución de la iglesia y la tribulación para los santos? Vendrá de aquellos que no aman al Señor, que culpan de todo mal y dicen, son los cristianos, son los cristianos, son los cristianos los responsables de esto. La persecución y el martirio son parte de nuestra historia, mientras aún permanecemos y nos demoramos aquí. La mantequilla de maní, lo que es difícil de comer, y para lo que necesitas una garganta muy grande y capacidad si vas a tragártelo sin ahogarte. Dios te bendiga y hasta que nos volvamos a ver, adiós.